ya para que tengamos el video. Ya estamos grabando. Entonces, hoy día vamos a revisar el ensayo del DEMRE, ¿ya? Vamos a revisar las primeras 8 preguntas que corresponden al primer texto. Así que lo vamos a compartir por acá. Y a ver, yo lo estaba revisando antes. Y tenemos un primer texto, entonces, que nosotros ya habíamos hablado acerca de él cuando la clase anterior estábamos viendo un poquito a grandes rasgos cómo era esta prueba y qué tipos de texto iba a incluir. Tenemos una primera lectura que que luego va a corresponder a las 8 primeras preguntas, ¿ya? Y este texto se llama Esa boca y es de Mario Benedetti. Es un cuento, ¿ya? Y si es un cuento, entonces pertenece al género narrativo y es también entonces un texto literario, no es un texto no literario, ¿ya? Súper importante entonces que nosotros antes de abordar una lectura siempre tengamos este parámetro claro, porque también nos va a ayudar a saber qué tipo de lenguaje vamos a utilizar, qué tipo de lenguaje, ante qué tipo de lenguaje vamos a estar presentes en este texto, y nos va a ayudar también a entender mucho mejor las preguntas de vocabulario contextual y a poder abordar las distintas preguntas que a nosotros se nos va a hacer, ¿ya? Porque recordemos siempre, chiquillos y chiquillas, que los textos literarios van a ser muy distintos a los textos que no son literarios, ¿ya? Un texto informativo entonces va a ser algo totalmente distinto a lo que nosotros vamos a ver a continuación en este texto, que es un cuento, ¿ya? Los vamos a leer primero y luego vamos a ir viendo las preguntas, ¿ya? Yo lo leo entonces. Dice así: su entusiasmo por el circo se venía arrastrando desde tiempo atrás, 2 meses quizás. Años son toda la vida y aún se ve el mundo de los mayores como una muchedumbre a través de un vidrio esmerilado. Entonces 2 meses representan un largo, insondable proceso. Sus hermanos mayores habían ido 2 o 3 veces e imitaban minuciosamente las graciosas desgracias de los payasos y las contorsiones y equilibrios de los forzudos. También los compañeros de la escuela lo habían visto y se reían con grandes aspavientos al recordar este golpe o aquella pirueta. Solo que Carlos no sabía que eran exageraciones destinadas a él que no iba al circo porque el padre entendía que era muy impresionable y podía conmoverse demasiado ante el riesgo inútil que corrían los trapecistas. Sin embargo, Carlos sentía algo parecido a un dolor en el pecho. Siempre que pensaba en los payasos, cada día se le iba haciendo más difícil soportar su curiosidad. Entonces preparó la frase y en el momento oportuno se la dijo al padre. ¿No habría forma de que yo pudiese ir alguna vez al circo? A los 7 años, A los 7 años, toda frase larga resulta simpática, y el padre se vio obligado primero a sonreír. Luego a explicarse: no quiero que veas a los trapecistas. En cuanto oyó esto, Carlos se sintió verdaderamente a salvo porque él no tenía interés en los trapecistas. ¿Y si me fuera cuando empieza ese número? Bueno, contestó el padre. Así, sí. La madre compró 2 entradas y lo llevó el sábado de noche. Apareció una mujer de malla roja que hacía equilibrio sobre un caballo blanco. Él esperaba a los payasos. Aplaudieron. Después salieron unos monos que andaban en bicicleta, pero él esperaba a los payasos. Otra vez aplaudieron y apareció un malabarista. Carlos miraba con los ojos muy abiertos, pero de pronto se encontró bostezando. Aplaudieron de nuevo y salieron, ahora sí, los payasos. Su interés llegó a la máxima tensión. Eran 4, 2 de ellos enanos. Uno de los 2 de los grandes hizo una cabriola que acá sale señalado que es una voltereta. De aquellas que imitaba a su hermano. Un enano se le metió entre las piernas y el payaso grande le pegó sonoramente en el trasero. Casi todos los espectadores se reían y algunos muchachitos empezaban a festejar el chiste mímico antes aún de que el payaso emprendiera su gesto. Los 2 enanos se trenzaron en la milésima versión de una pelea absurda, mientras el menos cómico de los otros 2 los alentaba para que se pegasen. Entonces, el segundo payaso grande, que era sin lugar a dudas el más cómico, se acercó a la baranda que limitaba la pista. Y Carlos lo vio junto a él, tan cerca que pudo distinguir la boca cansada del hombre bajo la risa pintada y fija del payaso. Por un instante el pobre diablo vio aquella carita asombrada y le sonrió, de modo imperceptible con sus labios verdaderos. Pero los otros 3 habían concluido, y el payaso más cómico se unió a los demás en los porrazos y saltos finales, y todos aplaudieron, aún la madre de Carlos. Y como después venían los trapecistas, de acuerdo a lo convenido,
La madre lo tomó de un brazo y salieron a la calle. Ahora sí, había visto el circo, como sus hermanos y los compañeros del colegio, y sentía el pecho vacío y no le importaba qué iba a decir mañana. Serían las 11 de la noche, pero la madre sospechaba algo y lo introdujo en la zona de luz de una vidriera. Le pasó despacio, como si no lo creyera, una mano por los ojos y después le preguntó si estaba llorando. Él no dijo nada. ¿Es por los trapecistas? ¿Tenías ganas de verlos? Ya era demasiado, a él no le interesaban los trapecistas. Solo para destruir el malentendido, explicó que lloraba porque los payasos no le hacían reír. Ya. Este es el texto entonces, nosotros tenemos acá un cuento que habla acerca de la relación que va a tener un chiquillo de 7 años, un niño, con el circo, ¿ya? Y va a tener un montón de lecturas entre medio acerca de diversas situaciones, ¿ya? Vamos a ir tratando de dilucidarlas a medida que vayamos revisando también las preguntas, ¿ya? Esta vez, chiquillos y chiquillas, las respuestas correctas, la alternativa correcta, a medida que vayamos revisando cada una de las preguntas, ¿ya? Así vamos revisando todo paso a paso. Entonces tenemos una primera pregunta que es de vocabulario contextual y del formato antiguo, no del formato nuevo. Ya a mí acá no me dan el contexto entonces ni la información donde me va a describir eh, el uso de esta palabra en el texto, ¿ya? Sino que yo solamente a través de las palabras en sí, puedo saber por qué palabra podía yo reemplazar esta otra en el texto sin alterar ni su sentido local ni su sentido global. Ya, eso creo que es algo que les he dicho bastante. Entonces la primera palabra es conmoverse y vamos nosotros al texto, buscamos la palabra acá y vemos que está marcada en esta parte. ¿Ya? Y dice así, solo que Carlos no sabía que las exageraciones destinadas a él que no iba al circo, entendía que era muy impresionable y podía conmoverse demasiado ante el riesgo inútil que corrían los trapecistas. ¿Ya? Entonces, Carlos podía conmoverse demasiado al ver a los trapecistas. Quedémonos con esa idea. ¿Ya? Y si una persona se conmueve, eh, nosotros vamos a tener acá distintas aseveraciones que nos indican por qué palabra podríamos reemplazar esta sin alterar su sentido. ¿Ya? La primera dice confundirse, agitarse, alborotarse, perturbarse o desconcertarse. ¿Ya? Acá la correcta, chiquillos y chiquillas, es la alternativa de perturbarse. Cuando uno se conmueve, uno genera cierta impresión, ¿cierto? Se alteran las emociones que uno está sintiendo en cierto minuto, y eso va a ser súper importante para poder entender lo que es una conmoción. Cuando yo me conmociono, es algo que se ve afectado a través de muchos sentimientos. ¿Ya? Entonces, confundirse, yo creo que yo le eliminaría en primer lugar, porque una confusión siempre conlleva algo mucho más negativo y tiene relación con no entender algo. Cuando yo me confundo es porque yo no estoy entendiendo algo, hay algo que no estoy comprendiendo, que es distinto a cuando me conmuevo, porque estoy sintiendo que algo es muy impresionante, por ejemplo. ¿Ya? Agitarse también es como un desorden, pero el agitarse es como siempre una alteración, así como muy exacerbada, ¿ya? Cuando yo me agito, entonces estoy como apurado haciendo algo y cosas que van por ese lado. Entonces, agitarse tampoco tiene mucho sentido. Alborotarse también es un desorden, pero conlleva, es una alteración de sentimientos y de sentidos. Espérenme que estoy viendo acá. Vamos viendo paso a paso, chiquillos, ¿ya? Alborotarse entonces no porque era un desorden que se puede ir produciendo, ¿cierto? En una persona. Perturbarse, dejémoslas para el final porque es la correcta, ¿ya? Y la E dice desconcertarse. Cuando yo me desconcierto es cuando me impresiono por algo, pero es algo que yo no entiendo y es algo que no estoy entendiendo tampoco, ¿ya? Es muy similar, en la desconcertarse es muy similar a confundirse, ¿ya? Cuando yo estoy desconcertado es porque algo pasa, pero pasa algo que yo no estoy entendiendo, ¿ya? En cambio, cuando uno se perturba es cuando uno observa algo y hay cierta impresión ante esta observación, ¿ya? Por eso es conmoverse. Cuando muchos sentimientos están involucrados dentro de esto, vamos a referirnos a cosas como las que estamos viendo acá.
Entonces la alternativa correcta, y creo yo también que es la más cercana a la palabra conmoverse, es perturbarse. Recordemos entonces que si les hacía mucho sentido la E, que es desconcertarse, o la A, que es confundirse, estas dos palabras, chiquillos y chiquillas, siempre van a tener relación con el no entender algo, ¿ya? No con la impresión ante solo ver una situación, sino que hay una desconcertación porque yo lo que estoy viendo no me lo esperaba ni tampoco lo estoy entendiendo, ¿ya? No me hace mucha lógica. Eso es como desconcertarse un poco. Entonces la alternativa correcta en la primera es la D. En la segunda pregunta dice oportuno. Si alguno queda con alguna duda, igual vaya comentándomelo. Ya en el chat me pueden ir escribiendo y yo voy a ir viendo siempre también las dudas que vayan dejándome en el chat. Oportuno, dice la segunda pregunta. Y dice así, entonces preparó la frase y en el momento oportuno se la dijo al padre. El momento oportuno, así está utilizada. Y oportuno podríamos reemplazarla por deseado, preciso, requerido, previsto y necesario. El momento oportuno va a tener que ver con un momento preciso, ¿ya? Un momento preciso o algo que sea preciso es algo que es súper exacto, ¿ya? Entonces, tiene que ver mucho, estas dos palabras van a estar muy relacionadas, oportuno y preciso. ¿Por qué no las otras? Y ahí vamos a ir viendo. Deseado. El momento deseado es cuando yo pienso algo, todo, estoy buscando el momento que sea ideal, ¿ya? Pero hay un deseo, la palabra deseo yo creo que ya juega como un doble filo en esta pregunta, ¿ya? Porque la palabra lleva a otras cosas que no es que sea un momento ideal o un momento idóneo para poder expresar una idea, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del momento deseado tiene que ver mucho más con otras cosas y con otro tipo de situaciones. No con expresarle, no con que un niño de 7 años, por ejemplo, le quiera decir a su papá que él no le importan mucho los trapecistas y que se puede ir del circo antes de que estos salgan, ¿ya? Un momento deseado tendría que ver con otras situaciones, ¿ya? Que quizás pueden ser más amorosas y las podemos utilizar más en otros tipos de contexto, ¿ya? No solo me refiero a eso, porque también puede tener que ver con situaciones que uno anhele mucho, cosas así, pero no tienen que ver mucho con el pensamiento o con el sentido de esta situación que tiene que ver con un niño de 7 años que quiere mencionarle algo a su padre, ¿ya? Entonces acá la palabra deseado no tiene mucho que ver. La alternativa C, requerido, ¿ya? Cuando hay un momento requerido, si yo digo que algo es requerido es porque alguien me lo solicitó, y acá a este niño nadie le solicitó eso. Entonces requerido lo eliminamos de inmediato, ¿ya? Previsto también es algo que yo preveo, algo que yo pienso antes y luego lo quiero mencionar. Acá tampoco pasa eso. Acá hablamos de un momento que sea oportuno o el momento preciso es porque es el momento ideal para poder decir algo, pero no es algo pensado, ¿ya? Porque no es que este niño haya elaborado un discurso previamente para poder llegar a su padre y decirle que a él no le interesan los trapecistas y que entonces lo deje ir y se va antes, ¿ya? Sino que en el momento se da esta conversación de forma oportuna. Entonces tampoco es prevista porque no la vio con antelación. Necesario tampoco porque no era una conversación necesaria. O sea, si era un momento necesario y bajo el contexto, nosotros podríamos decir que esto es un momento necesario, pero no tiene que ver con la palabra. Entonces se me descontextualiza porque me alteré de esta oración, ¿ya? El momento entonces oportuno no tendría que ver nunca con un momento necesario, ¿ya? Porque un momento oportuno es un momento preciso, algo que sucede en un momento y que es ideal que suceda en ese momento, ¿ya? Algo que es necesario es algo que nosotros necesitamos que pase, sí o sí. Entonces es distinto lo oportuno de lo necesario. Pensemos también siempre al abordar estas preguntas la relación entonces que van a tener las palabras. Y por último, la última de vocabulario me refiero, eh, la pregunta número 3 nos menciona
la palabra distinguir, y nos preguntan acá cuál es el sentido de la palabra distinguir en el contexto del cuarto párrafo del texto leído. Y vamos al cuarto párrafo entonces. Párrafo 4. Sale acá mencionada la palabra distinguir. Se acercó a la baranda que limitaba la pista y Carlos vio junto a él tan cerca que pudo distinguir la boca cansada del hombre bajo la risa pintada y fija del payaso. Distinguir entonces, distinguir la boca cansada del hombre. Se refiere al payaso. Entonces tenemos acá reconocer, analizar, observar, descubrir y apreciar. Distinguir. Nosotros tenemos acá que esta va a ser entonces nuestra palabra clave, ¿cierto? Y cuando yo distingo algo, ¿lo puedo reconocer? Sí. Entonces me quedo con esa palabra de la alternativa A. Y luego vienen analizar. Analizar yo creo que no es una palabra que tenga tanto que ver con distinguir. Cuando yo distingo algo, chiquillos y chiquillas, tiene que ver con que yo puedo mirar algo, ¿ya? Yo puedo observar algo y lo puedo reconocer. Pero eso no quiere decir que yo lo vaya a analizar, porque yo no voy a analizar sus partes, por ejemplo, o por qué está ahí, o por qué es así. ¿Ya? Eso es analizar, conlleva un ejercicio mucho mayor que solamente distinguir, es mayor en profundidad. Entonces la B la eliminamos por eso, porque la palabra no tiene relación. ¿Ya? Observar podría ser, entonces también nos hace. Descubrir. Descubrir también podría ser, en verdad, bajo algunos contextos. Apreciar también podría ser bajo algunos contextos. Entonces, eliminamos solamente la B y nos quedamos con las descripciones de cada una de las palabras. ¿Ya? La alternativa correcta acá es la A. Así que vamos a ir viendo las otras. Ya habíamos eliminado la B, así que vamos a la alternativa C. Y dice, observar, porque Carlos advirtió las marcas en la boca del payaso cuando lo vio muy de cerca. ¿Ya? Pero a mí me están preguntando acá por el sentido de la palabra distinguir. ¿Ya? Y distinguir tiene que ver mucho más con que este personaje se dio cuenta de algo, observó algo, ¿ya? Entonces, dice, porque Carlos marcas en la boca del payaso cuando lo vio muy de cerca. Y si bien sí, esto es así, él observó eso, esto no tiene una mayor descripción de cuál va a ser el sentido de esto, porque ¿qué logro yo con ver solamente las marcas de ese payaso en la cara? No me hace mucho sentido porque siento que está un poco incompleta la descripción de esto, ¿ya? La justificación de la palabra. ¿Por qué? Porque a mí no me sirve solamente, no me puede dar un sentido de la palabra si solamente me está diciendo que distinguió algo, ¿ya? Eso tiene que tener un trasfondo. Y el trasfondo en sí es que él se da cuenta de que el payaso en el fondo está cansado. Al estar cerca de él, observa que tiene unas marcas en la cara, pero estas marcas y este rostro de cansancio es lo que le permite a él darse cuenta de otra situación, ¿ya? Situación que no está descrita en la alternativa C, entonces la eliminamos, ¿ya? D dice, descubrir, porque Carlos se sorprendió al notar una parte de la cara del payaso sin maquillaje. Esto es inventado, esa aseveración que sigue acá, entonces también la eliminamos, ¿ya? Porque la justificación acá es completamente errónea, el no ver en algún momento que no haya maquillaje, eh, creo, si es que se me fue algún momento, pero si no, no sería trascendental tampoco, ¿ya? Porque acá el sentido de lo que logra ver es que en verdad el payaso, pese a que hace toda esta rutina de humor, en el fondo está cansado y no está tan feliz como se ve, ¿ya? Y ese va a ser el sentido. Entonces nosotros tenemos que buscar la palabra y la justificación que me haga sentido con eso. Dice, apreciar. Porque Carlos percibió la hipocresía de la risa del payaso cuando éste se detuvo a sonreírle. ¿Ya? Acá más que una hipocresía yo creo que es súper duro poder hacer una sentencia en donde diga que el payaso es hipócrita, sino que se refiere a cómo es la labor del payaso. ¿Ya? También la eliminamos porque yo no creo en el fondo que esto sea una hipocresía del payaso, sino que es parte de su trabajo, ¿ya? Entonces, palabras como hipocresía en este contexto, y acá va a ser súper importante que nosotros sepamos que el tipo de lenguaje que van a utilizar este tipo de textos
va a tener una mayor variedad de significado las palabras que nosotros podemos utilizar ahí, porque las podemos utilizar para referirnos a distintas cosas, ¿ya? Entonces la hipocresía acá no creo que tenga mucho sentido porque tiene más que ver con un sentido o con la labor del payaso en su trabajo, ¿ya? De que finalmente Carlos, un niño de 7 años, se da cuenta de que este payaso no es tan feliz como se ve en su rutina, sino que está cansado y cosas por el estilo, ¿ya? Pero eso no lo hace ser un hipócrita, ¿ya? Entonces esta otra tampoco es, y la 3 es la alternativa A, reconocer, porque finalmente el niño lo que hace es poder ver un rostro cansado en este payaso, al estar cerca de él. La pregunta 4, y aquí pasamos a las preguntas de comprensión lectora. Súper importante entonces que acá también pongamos harto ojo. Nos preguntan en primer lugar cuál es la actitud de Carlos durante la función del circo, ¿ya? ¿Cuál va a ser nuestra palabra clave en esta pregunta entonces? Acá, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber que responder? Pónganme en el chat, chiquillos y chiquillas, ¿cuál es la palabra clave para entender esta pregunta? Palabra clave entonces para poder comprender esta pregunta. ¿Qué es lo que me están preguntando en la pregunta número 4? Buscar yo. La actitud. Muy bien, Javier. Sí. La actitud es lo que nosotros acá tenemos que fijarnos, en que la descripción, lo que nosotros pongamos en esta alternativa sea de verdad una actitud. Y en verdad acá nos sirve para ser conscientes de esto porque acá todas las alternativas en verdad que se nos están dando son actitudes, pero no siempre pasa eso, ¿ya? Así que siempre tienen que poner mucho ojo en qué es lo que se les pregunta, ¿ya? Por eso vamos a ir haciendo siempre este ejercicio de poder ir viendo cuál es la palabra clave de la pregunta para yo poder entenderla, ¿ya? En la pregunta 4, entonces, tenemos que, ¿cuál es la actitud de Carlos durante la función del circo? Este niño, entonces, de 7 años, ¿cómo reacciona ante la función? Y dice primero preocupación, curiosidad, expectación, eh, impaciencia o incredulidad. Y la alternativa correcta en la 4 es la C, expectación. Vamos a dejarla marcada y vamos a ir viendo las demás. Primero dice preocupación, pues se cuestiona cuál será su reacción frente a los payasos. Eh, esa no, chiquillos y chiquillas, porque él nos está cuestionando cómo va a ser su reacción cuando llegue el momento de ver los payasos, sino que solamente está esperando con mucha ansiedad que salgan los payasos, porque es lo que verdaderamente le importa, no le importan los otros shows, no le importan los trapecistas, ni los malabaristas, ni el presentador, eh, ni los shows de monos, por ejemplo, ¿ya? A él le importa ver a los payasos, y está todo el tiempo esperando que ese momento pase. Yo tengo que encontrar entonces, en esta pregunta, ¿cuál respuesta me va a dar esa, va a ir en ese sentido? Entonces, preocupación, no, porque él no estaba preocupado, sino que solamente estaba muy expectante. Perdón, ahí dije lo mismo de la pregunta. Dice, curiosidad, pues observa cada detalle de las piruetas de los artistas del show. Esa tampoco, chiquillos y chiquillas, porque él está impaciente, entonces no está observando con tanto detenimiento todos los shows, porque él solamente quiere ver el de los payasos, ese es el que les interesa. Entonces los demás no los va a ver con detalle, ¿ya? Por eso la B tampoco, ¿ya? La D, nos vamos a saltar a la D para luego hablar acerca de la correcta. D dice, impaciencia, pues se aburre frente a la monotonía de algunos números del show. Impaciencia, pues se aburre frente a la monotonía de algunos números del show. Yo creo que acá lo que me hace eliminar esta alternativa es la palabra aburre, porque él no está aburrido en general, está ansioso, está esperando que pase el momento del show de los payasos. Expectante, no está poniendo tanta atención, pero tampoco está aburrido, ¿ya? Entonces que nosotros digamos que está aburrido en el circo es completamente erróneo, ¿ya?
Y tampoco porque dice acá la monotonía de algunos números del show. Cuando nosotros hablamos de que un show es monótono, es que se hace siempre lo mismo, ¿ya? Y él nunca había visto, nunca había ido ante el circo, al circo, entonces no puede decir que eso es monótono porque él no tenía antes la experiencia de poder decir, oye, están haciendo lo mismo que habían hecho antes, o su show está haciendo todo el rato lo mismo, ¿ya? Hay shows distintos, distintos tipos eh, de presentaciones también, ¿ya? Entonces monótono tampoco era. Entonces también eliminamos la D. Y la E dice incredulidad, pues se fija en los fingidos gestos de los artistas durante su espectáculo, ¿ya? Él no se fija siempre en gestos fingidos o cosas así en el show, ¿ya? Solamente en el payaso cuando el payaso está muy cerca de él porque se apoya en la baranda que está al límite del escenario, ¿ya? Entonces, no ve gestos fingidos ni mucho menos, solamente ve algo en el payaso que no le hace mucho sentido porque lo ve triste, ¿ya? O lo ve cansado, más bien. Entonces, incredulidad tampoco, ¿ya? Entonces, en la pregunta número 4, la respuesta correcta es la C, expectación, pues aguarda con ansiedad el espectáculo de los payasos. Y eso es lo que hace ese niño todo el tiempo, ¿ya? Está todo el tiempo esperando con mucha ansiedad que salgan los payasos, ¿ya? No le interesan tanto los otros shows. Pasamos entonces a la pregunta número 5 y nos mencionan, en el cuarto párrafo, la expresión pobre diablo alude a un hombre que... Y vamos a ver la expresión pobre diablo en el cuarto párrafo. Cuarto párrafo era, perdón. Sí, cuarto. Cabriola. Acá está. Pobre diablo. Por un instante el pobre diablo vio aquella carita asombrada y le sonrió. ¿Ya? Pobre diablo entonces se refiere al payaso, ¿cierto? Vamos entonces a la pregunta. La expresión pobre diablo, ¿a qué se va a aludir? Eh, ¿Cómo es este personaje? ¿Cómo es este hombre? La alternativa correcta en las 5 es la A. Debe simular felicidad para entretener a los espectadores del circo. ¿Ya? Eh, la alternativa B. Está aburrido de repetir su rutina diariamente. En ningún momento en el texto se menciona que el payaso esté aburrido de repetir su rutina todos los días y que él haga siempre lo mismo. Solamente se dice que él estaba cansado, porque quizás trabaja mucho. eh, Pueden pasar miles de cosas entre medio que puedan hacer que este payaso esté triste. Quizás incluso podría tener problemas personales y nosotros no tenemos información para poder hablar más acerca de eso, ¿ya? Entonces nosotros no podemos decir que está aburrido de repetir su rutina porque en ningún momento se habla acerca de eso, ¿ya? Solamente sabemos que no está tan feliz. C, causa temor en un pequeño niño que lo admira. No causa temor porque él no le tiene miedo. Entonces también lo eliminamos. No es un pobre diablo porque cause temor. D, dice, carece de reconocimiento fuera del espectáculo circense. Eso tampoco lo sabemos, nunca se menciona en el texto, nosotros también la eliminamos, ¿ya? E, preocupación al no lograr reír a un pequeño niño. Tampoco lo sabemos porque en ningún momento dice que al no poner, como él no se rió, el payaso se puso triste o está preocupado o algo así. Podrían ser puras inferencias de nosotros, pero serían inferencias totalmente erradas porque la información del texto no me permite a mí poder decir estas cosas, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta entonces en esta pregunta, es súper sencilla porque la mayoría de las alternativas que se me entregan a mí me están dando información que es cerrada y que no tiene relación con lo que se menciona directamente en el texto. Entonces acá yo puedo saber rápidamente que la correcta es la A, ¿ya? Que menciona que la expresión pobre diablo alude a un hombre que debe simular felicidad para entretener a los espectadores del circo. Porque era esto lo que pasaba con el payaso. ¿Ya? Este niño se da cuenta entonces de que el payaso no estaba tan feliz cuando lo ve de cerca. Y era simplemente eso. Entonces, alternativa número 5, la alternativa correcta es la A.
La pregunta 6 dice, el padre de Carlos le impide asistir al circo porque cree que el espectáculo de los trapecistas puede A. Poner en riesgo la seguridad física de su hijo. B. Afectar el estado emocional de su hijo. C. Provocar una curiosidad desmedida en su hijo. D. Incitar a su hijo a aprender ese oficio. E. Aumentar su interés exagerado por el circo. Y en la 6, chiquillos y chiquillas, la alternativa correcta es la B. ¿Ya? La A dice poner en riesgo la seguridad física de su hijo. Y el padre en verdad en ningún momento menciona que se pueda poner en riesgo la seguridad física. ¿Ya? De hecho, lo que mencionan en el texto, y la única parte en que se menciona esto acerca de qué es lo que piensa el padre, acá en el primero o en el segundo, acá. A él a él que no iba al circo porque el padre entendía que era muy impresionable y podía conmoverse demasiado ante el riesgo inútil que corrían los trapecistas. ¿Ya? Esa es la descripción que da el padre entonces de por qué no quiere que vea a los trapecistas. ¿Ya? Entonces era muy impresionable. Ya, entonces dice 6, la alternativa correcta era la B. Poner en riesgo entonces la seguridad física de su hijo no tiene mucho sentido, ¿ya? Porque la sensación de este padre va con que él se puede impresionar mucho y se puede conmover mucho al ver a los trapecistas, ¿ya? Si nosotros nos damos cuenta en este texto, parece ser que a este niño lo molestan constantemente, porque lo estaban molestando en el colegio sus compañeros por no haber ido al circo y exageraban todas las cosas que pasaban en el circo para hacerle creer cosas que no eran. Le molestaban también sus hermanos, ¿ya? Y sus padres creen que es un chiquillo que es muy impresionable, que quizás es un poco sensible y que se puede afectar emocionalmente de manera súper rápida, ¿ya? Por eso la respuesta correcta es la B, porque nosotros a partir del texto nosotros nos podemos ir dando cuenta que cómo son las características de este niño, ¿ya? Y también de qué era lo que pensaba el padre en este caso, ¿ya? El padre de Carlos, que es lo que nos importa acá. ¿Poner en riesgo la seguridad física de su hijo entonces? No, porque él nunca menciona esto. Su tema va por otra parte, sino va por la afectación del estado emocional de su hijo, ¿ya? C. Provocar una curiosidad desmedida en su hijo. Tampoco, porque no es que él vaya a ser más curioso y vaya a querer ser malabarista, o sea, malabarista, perdón, trapecista. Eh, no va por ahí. La D tampoco, porque dice incitar a su hijo a aprender ese oficio. Tampoco, nunca pensó que su hijo iba a querer ser trapecista. ¿Ya? E. Aumentar su interés exagerado por el circo. Tampoco. Si ustedes se fijan, estas tres alternativas, la C, la D y la E, están muy, muy cercanas una de las otras y tienen una relación muy estrecha, como que se refieren un poco a lo mismo. ¿Ya? Pero en este caso la correcta es la B, chiquillos y chiquillas. Y estas preguntas, cuando nosotros vemos que hay muchas alternativas o más de alguna alternativa que tiene es muy similar una de otra, casi siempre va a pasar, chiquillos y chiquillas, que estas alternativas son las que son distractores solamente y las podemos ir eliminando, ¿ya? Porque cuando hay unas que son muy, muy parecidas, es imposible que podamos dilucidar a partir de cosas tan pequeñas, de repente cuál es la correcta. Pensemos siempre que la prueba de lenguaje es una prueba que puede dar para muchas lecturas y muchas interpretaciones y nosotros necesitamos que sea lo más objetiva posible, ¿ya? Entonces acá, como vemos estas que son todas tan parecidas, la C, la D y la E, a mí al principio ya me puede hacer algún sentido, no va por este lado, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay tres alternativas que se parecen mucho y va a ser muy difícil que yo pueda dilucidar la diferencia entre una y otra, ¿ya? Igual siempre revísenlas porque puede ser que este caso no sea así, ¿ya? Entonces, la 6 era la de afectar el estado emocional de su hijo porque era básicamente lo que pensaba este padre y nosotros a través de la lectura general de este texto podemos ir entendiendo más o menos cómo funcionaba la lógica del papá de Carlos. ¿Ya? La pregunta número 7. ¿Cuál es la actitud de los compañeros de Carlos hacia él? ¿Ya? Y acá la alternativa correcta es la A. De burla, debido a que Carlos ha sido excluido de ciertas experiencias por su hipersensibilidad. Si nosotros nos damos cuenta, hay una parte que también en el texto se nos menciona que los compañeros, vamos a ir a esa parte del texto para que
seamos conscientes de esto. Al principio también se habla acerca de cómo eran los compañeros, ¿ya? Dice acá, también los compañeros de la escuela lo habían visto, en esta parte, y se reían con grandes aspavientos al recordar este golpe o aquella pirueta. Solo que Carlos no sabía que eran exageraciones destinadas a él que no iba al circo porque el padre entendía que era muy impresionable y podía conmoverse demasiado ante el riesgo inútil que corrían los trapecistas, ¿ya? Entonces sus compañeros se burlaban de él, sobreexageraban golpes, piruetas y cosas que se hacían en el circo para hacerlo creer cosas que no eran, ¿ya? Vamos entonces a la pregunta número 7. ¿Cuál es la actitud de los compañeros de Carlos hacia él? De burla, entonces, debido a que Carlos ha sido excluido de ciertas experiencias por su hipersensibilidad. Ya, vamos a dejar esta marcada porque es la correcta. Y vamos a ir viendo las otras. De incomprensión, debido a que Carlos tiene intereses distintos a los de ellos. Falso, porque no sale en ningún momento que él tenga distintos intereses. Y de hecho sus compañeros estaban muy interesados en el circo. Y Carlos también estaba muy interesado en el circo. Así que los intereses no son distintos. ¿Ya? C. De superioridad, debido a que creen que Carlos carece de fuerza física para ejecutar piruetas circenses. Esta parte de acá, cuando dice carece de fuerza física, no aparece jamás en el texto que Carlos sea un niño débil, ¿ya? Ni que no tenga fuerza física, sino que es un chiquillo que se afecta, que es hipersensible y que es sensible frente a las cosas que pueden suceder a su alrededor, ¿ya? Entonces, que carezca de fuerza física es completamente algo que nosotros es muy inventado. Entonces lo eliminamos también porque esa no es la razón, ¿ya? D, de rechazo, debido a que excluyen a Carlos de sus arriesgados juegos circenses. No lo excluyen, de hecho lo hacen ver, lo hacen participar, le pique para burlarse de él. ¿Ya? No es que, pero no lo excluyen, porque no es que no lo dejen participar, ni observar, ni estar ahí. ¿Ya? Entonces no es de rechazo tampoco, sino que es más de burla. Dice, de curiosidad, debido a que Carlos parece más retraído que el resto de los niños de su edad. Acá la aseveración, debido a que Carlos parece más retraído que el resto de los niños de su edad, yo creo que es correcta, pero eso no quiere decir que sea de curiosidad, ¿ya? Porque cuando nosotros hablamos de que hay una actitud de curiosidad es cuando los compañeros le quisieran preguntar algo, lo quisieran integrar y quisieran saber más acerca de él. Pero ellos no quieren saber más acerca de él, sino que solamente lo utilizan para burlarse de él acerca de cómo es su personalidad, ¿ya? Entonces la alternativa correcta en la pregunta número 7 es la A, de burla, debido a que Carlos ha sido excluido de ciertas experiencias por su hipersensibilidad. ¿Ya? 8. Del primer párrafo se infiere que Carlos A. Rechazaba la opinión del padre en relación con los trapecistas. B. Corría un riesgo emocional si veía el espectáculo de los payasos. C. Se extrañaba frente a las piruetas de sus hermanos, que sus hermanos imitaban del circo. D. Anhelaba profundamente conocer la vida de los payasos. E. Era molestado en su entorno por no haber visitado el circo a su edad. Y del primer párrafo, nosotros vamos a tener que sacar acá una inferencia, y esta es nuestra palabra clave, acá se la voy a decir yo, ¿ya? Nosotros acá tenemos que inferir algo con respecto a Carlos. Entonces tenemos dos cosas acá que van a ser súper importantes para abordar esta pregunta, ¿ya? Una va a ser que la información va a estar en el primer párrafo, y la segunda va a ser que necesitamos una inferencia acerca de Carlos en este párrafo, ¿ya? ¿Y qué pasa en el primer párrafo? Si nosotros nos fijamos, lo que se nos relata en el primer párrafo es que primero se nos presenta la situación, ¿ya? Se nos presenta a Carlos como un niño de 7 años, se nos presenta también cómo lo molestaban en el colegio y lo que pensaba su papá acerca de él, de por qué no podía ir al circo, ¿ya? Principalmente es eso lo que se menciona ahí. Entonces, la 8, la alternativa correcta acá es la E. Era molestado en su entorno por no haber visitado el circo a su edad. ¿Por qué? Porque si nosotros acá nos damos cuenta, en ese primer párrafo lo que más se menciona es eso. Se menciona el momento en que lo molestaban sus hermanos, se menciona el momento en que lo molestaban en el colegio, se menciona la situación de por qué su papá no lo quiere dejar ir. Entonces, lo que más se menciona en este párrafo
es la situación de que él no ha ido al circo, ¿ya? De que lo molestan porque él no ha ido al circo, ¿ya? Entonces esa va a ser una inferencia, de que lo están molestando. ¿Por qué va a ser una inferencia entonces esto? Porque yo puedo extraer información a partir de este párrafo que me va a decir a mí que a él no lo molestaban solamente en un lugar, sino que a él lo molestaban en varios lugares. Lo molestaban en la casa, lo molestaban en el colegio, ¿ya? Entonces, cuando a mí me dicen, era molestado en su entorno por no haber visitado el circo a su edad, eso ya es una inferencia, porque yo tuve que unir, entrelazar las distintas informaciones que se me entregó para poder llegar a esta conclusión o a esta inferencia, ¿ya? Entonces, la alternativa correcta acá es la E. Vamos a revisar igualmente las otras alternativas. La 8A dice, rechazaba la opinión del padre en relación con los trapecistas. Eso no, porque de partida sería acotar esa inferencia solamente a un hecho con el padre, y creo que es lo menos mencionado, una de las cosas que no está tan, o sea, está mencionado, pero no está tan desarrollado hasta esta parte, ¿ya? Y tampoco él rechazaba la opinión de su padre con respecto a los trapecistas. Le importaban más los payasos, ¿ya? Pero no rechazaba su opinión con respecto a los trapecistas. Entonces no podría ser una inferencia tampoco. Corría un riesgo emocional si veía el espectáculo de los payasos. Eh, no podemos saber nosotros eso porque todavía en el primer párrafo nosotros todavía no sabemos tanta información, no tenemos tanta información acerca de cómo va a ser su relación con los payasos o por qué le va a interesar tanto, ¿ya? Sino que eso va a salir un poquito más adelante, ¿ya? Entonces, con respecto al primer párrafo, esta alternativa a mí no me sirve, ¿ya? Eliminamos entonces porque no corresponde a una lectura o a una inferencia del primer párrafo en sí. C. ¿Se extrañaba frente a las piruetas que sus hermanos imitaban del circo? No, porque en ningún momento muestra como cierta extrañeza frente a esto, ¿ya? Si nosotros vemos acerca de cómo era su relación con los hermanos, qué hacían. Dice acá, sus hermanos mayores habían ido 2 o 3 veces e imitaban minuciosamente las graciosas desgracias de los payasos y las contorsiones y equilibrios de los forzudos, ¿ya? Entonces sus hermanos imitaban a los payasos y a los forzudos, ¿ya? Vamos a la pregunta entonces. Eh, se extrañaba frente a las piruetas de sus hermanos imitaban en el circo. Nunca lo menciona como un chiquillo que se extrañaba frente a estas piruetas, ¿ya? Entonces tampoco tiene que ver. No es una inferencia porque estaría inventando información acerca de cómo se siente este chiquillo. Y D dice, anhelaba profundamente conocer la vida de los payasos. Anhelaba profundamente conocer la vida de los payasos. Yo creo que tampoco es una información que se me da en el primer párrafo, ¿ya? A ver, quiero revisar esto bien porque, ya, creo que Carlos no sabía que eran exageraciones. Ya, miren. Toda esta relación de que en verdad Carlos quería ver a los trapecistas, o sea, perdón, a los payasos en vez de a los trapecistas, aparece en el segundo párrafo. Entonces, en esta pregunta, la pregunta número 8, cuando a mí me están preguntando por el primer párrafo, yo eh, nunca podría poner en la 8, no podría poner la B, ¿ya? Corría un riesgo emocional si veía el espectáculo de los payasos, ni tampoco anhelaba profundamente conocer la vida de los payasos. ¿Por qué? Porque esa información yo la sé recién en el segundo párrafo, y a mí me están preguntando por el primero, ¿ya? Y en el primero lo que hacen es mostrar cómo molestaban a este chiquillo por no haber visitado nunca el circo, ¿ya? Entonces la correcta acá es la E. 8, entonces E. Era molestado en su entorno por no haber visitado el circo a su edad. ¿Ya? Entonces, chiquillos y chiquillas, tenemos una revisión entonces del primer texto. Necesito ver si tienen dudas, algo al respecto. Coméntenmelo en el chat. ¿Ya? Una cosa que a mí me llamó mucho la atención acerca de este texto, y se las quiero comentar, es que esta parte final, ¿ya? En el sexto párrafo se nos menciona lo siguiente, ya era demasiado.
a él no le interesaban los trapecistas, solo para destruir el malentendido, explicó que lloraba porque los payasos no le hacían reír. Y es súper paradójico, porque su papá estaba preocupado de que él se fuera a conmocionar o se fuera a alterar emocionalmente por ver a los trapecistas. ¿Ya? Pero finalmente pasa que, bueno, a él no le interesaba tanto los trapecistas, pero él igual piensa que no los ve, pese a este temor de su padre y que no los ve, él igualmente siente mucha conmoción, pero ¿por qué? Porque se dio cuenta de que todas las cosas que le habían hecho sentir los demás, las cosas de las burlas que le habían dado sus compañeros en el colegio, y todas las exageraciones acerca de cómo eran los shows en el circo también que hacían sus hermanos, ¿ya? Todo lo que él tenía como referencia antes, porque se burlaban de él, y como estaba todo eso tan sobreexagerado, no era real. Entonces cuando él va al circo, se da cuenta de que la realidad del circo a él no lo hacía reír, y que era súper fome en verdad, no le gustaba tanto. ¿Ya? Y por eso se conmociona. Entonces es súper paradójico, porque pese a que su papá trató de resguardarlo frente a una situación, él se terminó conmocionando igualmente porque era verdad que era hipersensible este chiquillo. ¿Ya? Pero quienes habían hecho que él se conmocionara, los culpables de eso era la gente, porque él nunca visto cómo se burlaban de él y cómo hacía la gente estos shows súper exagerados, sus compañeros de colegio y sus hermanos, cómo sobre exageraban todo esto, nunca hubiera tenido esas expectativas altas o nunca hubiera esperado ver esas cosas, ¿ya? Entonces cuando él llega al circo y ve que las cosas no son como él las había imaginado o como se las habían contado para burlarse de él, ahí se conmociona, ¿ya? Entonces se conmociona no por el circo, sino porque las demás personas le habían hecho creer algo que en verdad no era así. Así que ojo con eso también cuando nosotros estamos haciendo las lecturas de los textos, ¿ya? Dudas, chiquillos y chiquillas, antes de que terminemos nuestra sesión. Les voy a dejar igualmente de tarea el siguiente texto, ¿ya? Porque lo vamos a revisar el viernes. La lectura número 2 de las preguntas 9 a la 16 de este mismo ensayo, ¿ya? Se los voy a reenviar igualmente en el grupo de WhatsApp y para el viernes vamos a revisar este texto, que es un texto del género dramático, ¿ya? Eso, chiquillos y chiquillas. ¿Dudas entonces? ¿No hay por el momento? Ya, lo dejamos hasta acá. Recuerden que revisar las guías de los electivos. Yo las voy a subir ahora durante la tarde, ¿ya? Así que eso, chiquillos y chiquillas, cuídense mucho. Si van haciendo ejercicios me avisan y cualquier cosa nos estamos comunicando por las vías de comunicación que ya conocen. Que estén bien.